Bien. Bendiciones, hermanos. Dios te bendiga grandemente. Saludos. Voy a hablar del tema de la predestinación bíblicamente, que es un tema muy interesante. En el libro de Romanos 8, 29 y 30, y también Pablo repite lo mismo en el libro de Efesios 1, del 3 al 5, que también voy a dirigirme a Efesios también para leer lo que Pablo después habla aquí, ¿ok? Cariñosamente les doy saludo a cada uno de ustedes, a los hermanos que han estado añadiendo aquí a mi página de Facebook. Les extiendo a cada uno de los hermanos que han visto mis videos, pero que todavía no le han dado al botoncito de la página seguir. Den un clic ahí para que entonces Facebook les notifique y les avise a ustedes de cada video o de cada foto o contenido que yo vaya subiendo. Así que con toda confianza les invito a que comenten sus comentarios. No importa, si ustedes entienden, pues dígame, entendí esto, pero esto no lo entendí. Den su opinión, ¿ok? Aunque quizás las opiniones pueden ser diferentes uno con otro, pero expongan su opinión, que es lo más importante, y den like a cada video y a cada foto para la gloria del Señor, ¿ok? Háganlo con mucho amor, no tengan temor. Les invito a que lo hagan. Ayúdame, apóyame, porque los mensajes que yo doy son bastante eficientes, son bastante buenos y excelentes. Y me parece que sería importante que ustedes pues conozcan eso y me apoyen que esta página siga adelante. ¿Ok? Vamos a comenzar en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bien. Romanos 8, 29 y 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, ok, el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a su imagen. ¿Ok? A su imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí cuando Pablo dice a imagen de su Hijo, se está refiriendo a Cristo, a la imagen de Cristo. Entonces, cuando Pablo menciona, porque a los que antes conoció también los predestinó, en el versículo 30 dice, y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó, y a lo que justificó, a esto también glorificó. Ok, primera pregunta que voy a hacer para poder comprender el versículo 29, cuando Pablo dice, a lo que conoció, también los predestinó. ¿A quién Dios conoció? ¿A quiénes Dios conoció? Bueno, es bien importante nosotros entender a quién Dios predestinó y conoció y llamó y justificó. Para entender eso, hay que leer el contexto del antes y el después y el trasfondo bíblico también. Es bien interesante el trasfondo bíblico y el contexto. Si leemos el contexto, el capítulo 9 de Romanos, por lo menos comenzamos a entender cuando Pablo escribe en el capítulo 8 a los que conoció, los predestinó. En el capítulo 9, comenzando el versículo 21, vamos a comenzar con el versículo 21. Y dice así, ¿o no tiene el alfarero autoridad sobre su barro para hacer vasos de la misma masa, unos para honra y a otros para deshonra? Pero verdaderamente Dios quiso para mostrar su ira y dar a conocer su poder en su inmensa paciencia, traer ira sobre los vasos de ira que estaban preparados para la destrucción. Continuamos. Y derramar su misericordia sobre los vasos de misericordia
que estaban ya preparados por Dios para la gloria. Versículo 24. Los cuales somos nosotros los llamados, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Ok. Dice Pablo en el versículo 24, los cuales somos nosotros los llamados, y luego Pablo dice, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Ok, cuando Pablo menciona los gentiles, se está mencionando luego que Cristo Jesús murió y resucitó en la cruz. En adelante, ahí hubo un tiempo diferente al tiempo de Israel. Un tiempo muy distinto al tiempo de lo que es la ley. Después que Cristo murió y resucitó en adelante, viene el llamamiento de Pablo como apóstol. Y Pablo fue el apóstol en la cual Dios le asignó a Pablo ministrarle a muchas otras naciones de gente que se conocían como los gentiles. Para que los gentiles, siendo ellos pecadores y idólatras, que no participaban de las promesas y doctrinas del pueblo de Israel, porque los gentiles no participaban de las promesas y las doctrinas que tenía dado Dios al pueblo de Israel. Los gentiles antes eran pecadores, ¿ok? Entonces, bien importante lo que yo te estoy enseñando. Pablo nos enseña en el libro de Efesios a dividir el mensaje. Y también Pablo lo escribe aquí en Timoteo 2, versículo 15, cuando Pablo dice, procura diligentemente presentarte íntegro ante Dios como un obrero que no tiene nada que avergonzarse. Y dice Pablo que expone correctamente la palabra de verdad, ¿verdad? Que expone correctamente la palabra de verdad, ¿ok? Ok. Entonces, cuando Pablo dice esta palabra en 2 de Timoteo 2:15, está hablando que procuremos diligentemente, sin avergonzarnos, a que tracemos la palabra. La palabra trazar significa dividir, separar, dividir y separar. Y Pablo nos enseña en Timoteo que procuremos nosotros entender, comprender, dividir, separar, distinguir la palabra. ¿En qué sentido? ¿En qué contexto y sentido? Del pueblo judío o el pueblo de Israel y el pueblo o la nación gentil. ¿Por qué razón? Porque hubo un llamado de parte de Dios comenzando con Israel. Y eso lo vemos en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 5 en adelante. En el libro de Éxodo, capítulo 19, 5 en adelante, hay un llamado de Dios para un pueblo que es Israel, donde Dios permitió más adelante darle la ley a ese pueblo. Y del pueblo de Israel, ahí salen los judíos en el tiempo de Jesús. Los judíos en el tiempo de Jesús son 12 tribus israelitas. Y entre esas 12 tribus israelitas se encuentra la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Entre esas 12 tribus. La tribu de Benjamín y la tribu de Judá, ahí es donde salen los judíos en el tiempo de Jesús. Y el contexto que Pablo está hablando aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 29 y 30, que lo acabamos de leer ahorita, cuando Pablo menciona aquí, Romanos 8, 29 y 30, vamos a buscarlo nuevamente, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿A quién Dios conoció? Al pueblo israelita. Al pueblo israelita, a los judíos, a ellos. A ese es el contexto que Pablo está hablando. Ahora, no solamente eso, sino que Pablo en la carta de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Escuchen bien,
La carta de Romanos, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, Pablo se la está dedicando mayormente el contenido que hay en la carta de Romanos 9, 10 y 11, que son los capítulos. Pablo se lo dedica mayormente al pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel. Y se lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar. Vamos a usar esta otra Biblia, que es la Pechita, la versión Pechita en español. El capítulo 9, comenzando el versículo 21 y terminando el versículo 24. Pablo dice en el versículo 24, los cuales somos nosotros los llamados. Y luego Pablo dice, no solamente los judíos, sino también los gentiles. Primero, la promesa de conocer, predestinar, está primero y recae sobre el pueblo judío, sobre los judíos. ¿No me entiendes? Y si leemos el contexto del capítulo 9, 10 y 11, vamos a entender que en el capítulo 9, versículo 1, Pablo comienza diciendo teniendo un sentir muy especial con los judíos, que muchos judíos en el tiempo de Jesús, cuando Jesús llegó, pues dice el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan 1:11, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los que no le recibieron? ¿Quiénes? La iglesia. No, no somos la iglesia, no somos nosotros, son los judíos. Los judíos, porque en el tiempo de Jesús, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Evangelio según San Juan, todavía no estaba formado la iglesia. La iglesia vino a formarse más adelante cuando Cristo muere y resucita en adelante. No es antes de la muerte de Cristo. La iglesia se formó cuando Cristo murió y resucitó en adelante. ¿Ve? Entonces Pablo en el capítulo 9 de Romanos 1 dice Pablo, digo en verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo, de que tengo una gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque he orado para que yo mismo sea anatema, para que Cristo en lugar de mis hermanos, cuando Pablo dice en lugar de mis hermanos, ¿cuáles son esos hermanos de Pablo espiritualmente? Pues Israel, los israelitas y los judíos, las 12 tribus y también la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que de ahí salen los judíos en el tiempo de Jesús, que Pablo se está hablando a Israel y a los judíos. Dice Pablo, en lugar de mis hermanos y mis parientes que están en la carne, que son los hijos de Israel, que son los hijos de Israel. Ahora, entendemos que en el capítulo 9 y capítulo 10 también, versículo 1, Pablo habla lo mismo. Se está refiriendo primero al pueblo de Israel. Los que fueron predestinados fueron primero Israel, y ese es el contexto de la interpretación que Pablo le pone al capítulo 8, versículos 29 y 30. Cuando dice Pablo aquí, leemos nuevamente, capítulo 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿A quién Dios conoció? A ellos, no es a la iglesia. Ellos son los predestinados y a ellos fue lo que Dios conoció. Y luego Pablo dice en el capítulo 9, versículo 24, dice Pablo, los cuales somos nosotros. Por eso es que Pablo está usando un pronombre que es la palabra nosotros. Y cuando Pablo usa aquí la palabra pronombre, nosotros, no necesariamente la palabra nosotros aplica a nosotros la iglesia, sino que aplica primero a los judíos. A los judíos, ¿ok? Entonces Pablo dice, nosotros los llamados. ¿Ven? Dice Pablo, nosotros los llamados. Pablo se incluye a él porque él era judío y él vino en la tribu de Benjamín, que ahí salen los judíos. ¿Ok? Todavía no he terminado. Todavía no he terminado. Estoy más o menos como en la introducción.
Estoy en la introducción porque todavía no he podido definir la palabra predestinación. Pero le estoy dando a ustedes la base para que podamos entender a quién Pablo está dirigiendo su mensaje. Obviamente, en el capítulo 9, versículo 24, Pablo dice, no solamente los judíos como llamado, o sea, como un llamado, no solamente los judíos, sino que Pablo también habla también a los gentiles. Entonces, si nos vamos a dirigir en el libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, Pablo menciona diciéndole a nosotros la iglesia hoy en día, que nosotros somos salvos por gracia. La elección que Dios hizo para nosotros es por gracia, por gracia. ¿Ve? Pablo dice, ustedes son salvos por gracia. Vamos a dirigirnos un momentito al libro de Efesios, un momentito. Vamos a pasar un momentito aquí a Efesios. ¿Ok? El libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1, comenzando el versículo 3 hasta el 5, que también Pablo habla de predestinación y llamados. ¿Ok? Predestinación y llamados. Dice Pablo, comenzando el versículo 3. Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en el cielo en Cristo, según nos escogió de antemano, en Él, desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos, irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Ok, gloria a Dios. Leemos esta palabra. Vamos a leer eso mismo. Aquí en la Reina Valera, donde Pablo expresa también lo mismo aquí, la Reina Valera. En el versículo 4. Según nos escogió en Él. Cuando Pablo dice en Él se está refiriendo que cuando nosotros fuimos salvos por gracia, los que fueron predestinados mayormente primero fueron ellos, y nosotros fuimos salvos por la gracia del Señor Jesucristo, porque no teníamos participación con las promesas y la doctrina que tenía Dios con el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Pues entonces Pablo dice en el versículo 4, según nos escogió en Él. La diferencia entre la palabra escogido en Él o escogido para estar en Él. Vamos a ver la diferencia, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre esta palabra escogido en Él, como dice Pablo en la Reina Valera, en comparación, como Pablo dice aquí, escogido para estar salvo? Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque se deja entender cuando yo escribo aquí escogido para ser salvo o para estar salvo. Eso significa que la predestinación que Pablo habla, tanto aquí en Efesios como en Romanos, es una elección que Dios hace de antemano. Pero no es para que cualquiera sea salvo. No, voy a escoger a que me da la gana. Y esa es la mentalidad que tienen muchos calvinistas, los que piensan como Calvino, piensan que Dios tira como si fuera una vara de pescar. Dios tira una vara de pescar y escoge a quien Él quiera. Esa es la interpretación que le dan muchas personas que conocemos como una mentalidad calvinista, según los reformadores. Que Dios escoge a quien Él le da la gana para que sean salvos.
Y es lo que yo escribí aquí. Escogido para estar salvo o para ser salvo. ¿Es esto mismo lo que dice la Biblia? No, la Biblia no dice escogido para estar salvo o para ser salvo. No, esto no es. Pablo menciona aquí escogido, dice escogido en él. ¿Y qué significa escogido en él? Pues que Dios hizo una predeterminación, una elección o una determinación y un llamado y una justificación, ¿verdad? Para que Dios viera el futuro de aquellos que creyeran en Cristo. No es una elección que Dios hace de salvación sin Cristo. No, la elección que Pablo habla aquí, o la predestinación que Pablo habla aquí en Romanos 8, 29 y 30, es una predestinación que Dios ve a aquellas personas que creyeron en Cristo por la fe a través de un Salvador Jesucristo y los conoce. De ahí viene la palabra griega conocer, que es proginosko. La palabra griega proginosko, que la vemos aquí en el griego y la vemos aquí proginosko. La palabra pro significa antes, ¿verdad? Que sería como un preconocimiento. Dios conoció de antemano a aquellas personas que creyeron en Cristo, que pusieron su fe en Cristo, para que entonces fueran determinados para salvación. Pero Dios no escogió, ni predestinó, ni llamó, ni justificó a muchas personas para que fueran salvos. No, así por así salvos, no, porque la salvación y el perdón de pecado y la justificación se encuentra en Cristo. Por eso es que Pablo dice en Efesios 1:4, según nos escogió en Él. La palabra en Él se está refiriendo en la obra redentora, para que a través de la fe en Cristo los pecadores puedan ser salvos, perdonados y justificados y glorificados. Cuando Pablo menciona llamó, esa palabra llamó está en tiempo futuro, que indica que él llamó a todas esas personas, pero es a través del evangelio. No es un llamamiento que dice yo llamé y escogí y predestiné a quien Dios quiera predestinar, porque en eso se basan muchas personas que piensan que Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos llamó y ya somos salvos y ya somos justificados. Pero ¿dónde colocamos la obra redentora de Cristo? ¿Dónde la colocamos? Porque la obra de predestinación y llamado se encuentra a través de Jesucristo. No es a través de una simple elección de Dios elegir, porque a Dios le place elegir a quien Él quiera. Dios escoge, llama y conoce a aquellos que decidieron creer en la obra redentora de Cristo para luego de conocerlo, justificarlo y salvarlos a ellos, que es la forma correcta de hablar del tema de la predestinación. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos entonces a hacer una pausa aquí, para que en el video siguiente trabajar con Efesios 1 del 3 en adelante, en una combinación con Romanos 8, 29 y 30. Continuamos todo lo que estoy hablando, voy a continuarlo en el próximo video para darle continuación, para que el video no sea tan largo que digamos, ¿ok? Continuamos.